Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí en el Árbol de la Vida seguimos con doctrina y convenios. Esta semana nos toca del 98 al 101. Allí en esas regiones, entre Kirtland y Missouri, estaban sucediendo graves situaciones. Por supuesto, el Señor le había mandado construir una casa para el Señor, donde Él pueda revelarle a ellos todas las ordenanzas para que puedan recibir todo el poder que viene de los cielos, a otorgárselos a ellos, a los apóstoles, a todos los santos de los últimos días de la iglesia de Jesucristo, para que ellos puedan salir y comenzar a podar la viña del Señor. Como dijo Brigham Young, cuando se anuncia un templo es cuando empiezan a sonar las campanas del mismo infierno. Y así fue con esto. Se anunció que iba a haber un templo. Habían puesto una piedra, pero no se estaba haciendo eh, lo que el Señor le había mandado. Ellos no habían comprendido qué significaba hacer una casa para el Señor. Al recibir Doctrina y Convenio 95, ellos pudieron entender el propósito para el cual el Señor quería tener una casa allí en Missouri y en Kirtland. En Kirtland comenzaron los preparativos. Comenzó primeramente con Hiram. Él fue querer limpiar el terreno. Luego compraron el terreno y comenzó la obra de construcción en el templo. Pero en Missouri hubo muchos problemas, serios problemas. No comenzaron con, por lo menos, a hacer las bases o los cimientos del templo. Pero vamos a verlo más adelante todo esto. Eh, Vamos a ir a Doctrina y Convenios. Vamos a leer el encabezamiento. Dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Kirtland, Ohio, el 6 de agosto de 1833. En esta revelación vino como consecuencia de la persecución de que eran objeto los santos en Missouri, el aumento de asentamientos de miembros de la iglesia en Missouri preocupó a otros pobladores, a quienes se sintieron amenazados ante el número de los santos, las influencias políticas y económicas, así como las diferencias culturales y religiosas. En julio de 1833, un populacho destruyó propiedades de la iglesia, cubrió con brea y pluma dos miembros de la iglesia, demandó que los santos se fueran del condado de Jackson. Aunque indudablemente habían llegado al profeta en Kirtland algunas noticias de los problemas que había en Missouri, que se encontraba a una distancia de casi 1450 kilómetros, no habría podido enterarse de la gravedad de la situación en esta fecha, sino por medio de revelación. Y en el versículo 1, vamos a leerlo hasta el 3, dice, de cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones, sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth, y están escritos con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. A pesar de que el Señor sabía
que estaban pasando por serios problemas en Missouri, él le dijo, a pesar de todo esto, de todas estas cosas, dad gracias y esperar pacientemente. Tengo aquí algo de lo que dijo el elder Holland. Él dice, la respuesta a tales preguntas es, si Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos Él y nadie más que Él. Él administra el calendario de cada uno de nosotros de modo individual. ¿Cuál es el punto? El punto es que la fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos, aunque eso incluya algo de sufrimiento, hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno, cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, el cristianismo es reconfortante, pero a menudo no es cómodo. La senda a la santidad y a la felicidad aquí y en el más allá es larga y a veces escabrosa. Para recorrerla se requiere tiempo y persistencia. Pero por supuesto, el galardón por hacerlo es monumental. Este fue un hermoso discurso que él dio en la conferencia de octubre del 2020. Y él hace honor a todo esto que él lo estuvo hablando, el Elder Holland, porque esto fue en el 2020 y recordamos que hace no mucho tiempo el Elder Holland perdió a su esposa y también él cayó gravemente enfermo. A pesar de eso, él sigue con bastante humildad, bastante amor. Él sigue adelante con mucha fe y persistencia. Él sigue perseverando en la fe y en esta obra. Lo que él dijo en el 2020, él lo está cumpliendo hoy mismo. Tiene sus problemas, sus enfermedades, pero él sigue adelante en esta gran, maravillosa obra. A pesar de todos estos problemas, dificultades que estaban pasando los hermanos, porque como leímos el encabezamiento, había muchas diferencias entre la gente de Missouri y los santos que estaban llegando de muchas partes. Eh, había problemas económicos, había muchos negocios que dependían de las ventas, pero cuando llegaron los miembros de la iglesia, ellos tenían sus propias formas de hacer negocios entre ellos mismos. Ellos tenían sus campos, intercambiaban los alimentos, se ayudaban, creaban cosas y los negocios no, no aumentaban en venta a pesar de que estaban llegando muchos miembros a Missouri. Missouri también fue un estado que apoyaba la esclavitud en aquellos tiempos. Era un estado que dependía del esclavo. En ese tiempo, la gente de color, que le decían, o sea, la gente de color negro, ellos eran los esclavos que trabajaban en los campos ahí en Missouri. Cuando el hermano Phelps, él estaba a cargo de editar en el periódico, él puso una nota dando la libertad a los esclavos.
Esto llamó mucho la atención a la gente en Missouri. Provocó eh, mucha deseo de que pudieran sacar a los miembros de la iglesia, conocidos como los mormones, sacarlo del estado, porque estaban teniendo miedo también. En otros estados se había declarado la libertad a los negros y muchos de ellos se habían levantado en armas, habían matado gente. Ahí en Missouri también ellos estaban pensando que tal vez con la llegada de los mormones al estado podían provocar también otro estallido tumultuoso en que los negros se rebelaran en contra de sus amos y hubiera muerte. A pesar de eso, también tenían problemas religiosos. No aceptaban y creían que todas las cosas que los mormones hacían era extraño y raro, como decía el- en los capítulos anteriores que leímos. Todo esto estaba ocurriendo en Missouri y muchas otras cosas más. Em, Vamos a seguir leyendo. Em, Ahí en el versículo 3 que leímos, me hace recordar mucho también a lo que en el segundo Nefi, capítulo 2, el verso 2, cuando habla aquí, dice, todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre. Y en segundo Nefi, en el segundo Nefi, capítulo 2, lo voy a leer, el versículo 2, dice, esta es la bendición que Leí le da a Jacob. Le dice, no obstante, Jacob, mi primer hijo, nacido en el desierto, tú conoces las grandezas de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Y en el versículo 6 dice, por tanto yo, el Señor, os justifico, así como a vuestros hermanos de mi iglesia, en apoyar la que fuere la ley constitucional del país. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice, sin embargo, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Y esto lo hemos notado en nuestros países. Cuando sube un presidente o un gobernador inicuo, que ama más las cosas del mundo que el proteger a su pueblo, el pueblo eh, cae en desgracia, hay miseria, hay muerte, hay robo, asesinato, todo lo que podemos ver, lo que esta gente que es inicua provoca en la gente. Por tanto, debe buscarse diligentemente a hombres honrados y sabios, y a hombres buenos y sabios debéis esforzaros por apoyar. De lo contrario, lo que sea menos que esto, del mal procede. Y nos encontramos muchas veces que muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, ellos soportan grupos o partidos políticos que muchas de sus reglas y normas están en contra de la Iglesia, de lo que nosotros creemos en la Iglesia. Muchos de nuestros hermanos votan por esta gente. Eh, Vamos a ver lo que la Iglesia habla acerca de esto después de... no lo vamos a leer ahora, lo que la Iglesia dice acerca de cómo votar. Esto lo encuentran en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el website de ellos, en la sala de prensa, comunicado de prensa, y se llama el subtítulo La Iglesia a favor del Estado de Derecho. En una parte de todo eso dice, la Iglesia establece claramente su posición neutral en cuanto a los asuntos políticos.
por lo que no apoya institucionalmente a ningún candidato o grupo político en particular. Sin embargo, la Iglesia, la Iglesia anima a los miembros a tomar conciencia individual de la importancia que reviste para cada ciudadano el participar en la vida política y ejercer su deber cívico según los dictados de su libre conciencia. Al mismo tiempo, la Iglesia enfatiza en promover e impulsar políticas que garanticen la libertad, el respeto, la justicia, el orden y particularmente la libre práctica de la fe. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera que es su deber alentar a sus miembros a que sean ciudadanos responsables, participando en los procesos políticos de una manera cívica. De una forma, la Iglesia nos dice que todo miembro de la Iglesia debe participar en las votaciones. Debemos escoger personas sabias, honestas y buenas. No importa de qué partido político sea, si nosotros debemos estudiar bien la vida de ellos, que en qué, si ellos participaron en política anteriormente, cuáles fueron sus creencias, qué es lo que ellos hablaron anteriormente, qué leyes aprobaron, qué leyes ellos colaboraron para que se puedan cumplir. Debemos interesarnos, no solamente escuchar lo que nos dice, porque hemos notado a través del tiempo de que ellos dicen algo con su boca, pero su corazón está puesto en otro lado. Ellos con su boca nos hacen creer a nosotros que son honestos, buenos, que buscan la libertad, la justicia, aman lo que es la honestidad, aman la libertad del pueblo, pero cuando ellos tienen poder se olvidan de todo lo que han hablado. Pero es por eso que nosotros debemos, antes de votar, ver qué personas son, cuáles son sus creencias, qué es lo que ellos han perseguido a través de su vida, en qué leyes ellos promovieron o qué leyes ellos apoyaron, a quién son políticos o amigos de ellos, a quién ellos han dado su tiempo y su dinero. Ahí podemos saber bien qué clase de personas son, aunque tampoco no nos dice mucho, porque cuando uno tiene poder cambia muchísimo. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del 11 al 12. Y os doy un mandamiento que vosotros desechéis todo lo malo y os alleguéis a todo lo bueno, y que viváis de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras precepto, y en esto os pondré a prueba y os probaré. Am, Vamos a leer el versículo 14 y tengo algo que dijo el presidente Nelson. Dice, no temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio, aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. El presidente Nelson, en la conferencia de abril del 2025, dijo, cada uno de nosotros afrontará desafíos. Todos experimentaremos enfermedades, desilusiones, tentaciones y pérdidas. Dijo, esos desafíos pueden debilitar la confianza
en nosotros mismos. Sin embargo, los discípulos de Jesucristo tienen acceso a un tipo diferente de confianza, una que nos permite fortalecernos en la presencia de Dios. Los invito a dar pasos intencionales para aumentar su confianza ante el Señor. Dijo, eso significa tener confianza en acercarnos a Dios ahora mismo, sabiendo que el Padre Celestial nos escucha. Él entiende nuestras necesidades mejor que nosotros. Él nos ama más de lo que podemos comprender. Él envía ángeles para estar con nosotros y con aquellos a quienes amamos. Él anhela ayudar a cada uno de nosotros a alcanzar nuestro máximo potencial. Tanto este versículo que acabamos de leer, que el Señor nos va a probar a nosotros en todas las cosas, como nuestro profeta también nos ha dicho, es muy importante porque por medio de la fe nosotros probamos que nosotros vamos a obedecer los mandamientos. Porque si todas las cosas fueran lindas y preciosas, la vida sea de color de rosa, no nos encontraremos con la fuerza suficiente para mostrar que nosotros podemos seguir los mandamientos de Dios. Es a base de las pruebas que nosotros nos fortalecemos y mostramos a Dios que a pesar de los problemas y dificultades que tengamos en la vida, estamos dispuestos a seguir adelante creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. No nos queda otra, hermano. Por medio de la fe podemos lograrlo esto. Y seguiremos leyendo. Eh, Vamos a ir al versículo 16. Aquí, a partir de este versículo 16, el Señor nos habla de dos formas. Una que se la conoce como justificación y la otra como santificación, que hemos tocado esta justificación y santificación en los capítulos anteriores. Y aquí lo vamos a ver con algunos ejemplos que el Señor mismo nos da. En el 16 dice, por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz. El Señor nos va a aclarar bien en estos versículos siguientes qué quiere decir Él con renunciar a la guerra y proclamar la paz. Nos va a mostrar a nosotros un camino de la justificación para la guerra o para nuestro proceder, o en la busca de la paz es un nivel más alto. Y él dice, continúa, y procurad diligentemente hacer volver el corazón de los hijos a sus padres y el corazón de los padres a los hijos. Aquí les recuerda acerca de lo que había dicho Malaquías. También nos recordó eh, en las cosas que se hacen en el templo, que nosotros trabajamos en la obra vicaria buscando eso, ¿no? Volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Pero aquí lo habla en un sentido de lo que es la guerra y lo que es la paz. Si nosotros buscamos volver el corazón de los hijos la paz, va a haber paz entre nosotros. En el versículo 18 dice, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y he preparado lugar para vosotros, y donde mi Padre y yo estamos, allí también estaréis vosotros. Este versículo es muy importante, porque el Señor le dice que ya están preparados esos lugares en la casa de mi Padre, él dice. Allí están preparados, está hablando tiempo presente. Allí también estaréis vosotros, que van a estar ellos, a pesar
de todos los problemas, dificultades que ellos están teniendo. El Señor sabía que estaban pasando por graves dificultades. Él le decía, no se preocupe, no se turbe vuestro corazón. Allí van a estar ustedes. Yo tengo un lugar para ustedes. Versículo 19. He aquí yo, el Señor, no estoy bien complacido con muchos de lo que son de la iglesia en Kirtland. Ahí le está hablando a los hermanos que están ahí en Kirtland ahora. ¿Y por qué el Señor no está complacido? Dice, porque no abandonan sus pecados, ni sus malas costumbres, ni el orgullo de sus corazones, ni su codicia, ni todas sus cosas abominables, para observar las palabras de sabiduría. ¿Te acuerdas la palabra de sabiduría que le había dado en el 89? Para observar las palabras de sabiduría y de vida eterna que yo les he dado. Y vamos a pasar al versículo 22. Y de nuevo os digo, si procuráis hacer todo lo que os mando, yo el Señor apartaré toda ira e indignación de vosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Aquí le vuelvo a recordar nuevamente, si ellos procuran cumplir y hacerle una casa a Dios, un templo, ahí en Kirtland como en Missouri, Dios va a apartar toda ira e indignación, y las puertas de infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Les vuelvo a recordar a ellos, si cumplen con Él, Él lo va a proteger. Y aquí a partir del versículo 23, algunos hermanos lo han conocido del versículo 23 hasta el versículo 32, la conocen como la ley del Señor sobre la represalia. Del versículo 33 al 38, como la ley del Señor sobre la guerra. Del 39 a 48, la ley del Señor sobre el perdón. Yo me voy a referir a ellos para que podamos tal vez entenderlo un poquito más simple. Del versículo 23 al 32, el Señor está hablando acerca de que si alguien nos hiere, si alguien nos lastima, tanto física como espiritual o mentalmente o emocionalmente, si alguien nos lastima. Y él dice en el versículo 23, ahora os hablo concerniente a vuestra familia. Si los hombres oyeren a vosotros o a vuestra familia una vez, y los soportáis con paciencia, sin injuriarlos, ni procurar vengaros, seréis recompensados. Aquí habla de, como Jesucristo dijo, si te hieren en una mejilla, ponele la otra. Entonces, si hacemos esto, vamos a ser recompensados. Pero aún así, en el versículo 24 dice, mas si no lo soportáis con paciencia, os será contado por medida justa impartida a vosotros. O sea que acá el Señor dice que podemos ser justificados en nuestro acto si nos hieren o nos lastima, tanto física, mental, espiritual o emocional, y nosotros tomamos medidas sobre esto, buscamos represalia o llevarlo a juicio a la persona, lo que sea, va a ser tomada como una medida justa. Y aquí habla lo que yo le decía de la santificación. Además, si vuestro enemigo os hiere por segunda vez y lo soportáis pacientemente, vuestra recompensa será 100 tantos más. O sea que si nosotros no tomamos represalia, si nos quedamos pacientemente y decimos, bueno, lo perdono, no sabe lo que hace, voy a tener paciencia con la persona esta, el Señor nos va a bendecir 100
veces más. Y además, dice en la 26, si os hiere por tercera vez y lo soportáis con paciencia, vuestra recompensa os será cuadruplicada. O sea que si la segunda vez lo tomamos con paciencia, va a ser 100 veces más. Y si la tercera vez la soportamos con paciencia, se va a cuadruplicar esas 100 veces. O sea que las bendiciones se van a hacer muchísima más para nosotros. Y el Señor, ¿por qué nos habla así? Porque Él nos quiere dar a entender a nosotros de que si alguien nos lastima, nos hiere, somos justificados en actuar. No en actuar en una forma, no está hablando de actuar en una forma violenta, en que deseamos destruir por completo la vida de la persona. No, está hablando de tal vez una retribución parecida o llevarlo ante la ley o algo así, ¿no? Pero si nosotros lo soportamos con paciencia, el Señor nos dará grandes, grandes bendiciones. Em, Ahora, eh, a partir del versículo 24, em, habla acerca de será contado por medida justa, ¿no? Dice, mas si lo soportáis con paciencia, será contado por medida justa impartida a vosotros. La justificación. El Señor nos entiende a nosotros. Él sabe que nosotros como seres humanos podemos reaccionar de una medida diferente. El Señor nos va a tomar como una medida justa. Am, Ahora seguimos en el versículo 27. Aquí habla, dice, y estos tres testimonios causarán a vuestros enemigos si no se arrepiente y no serán borrados. Em, En el 28 dice, pero si el enemigo se escapa, aquí está hablando de que tal vez lo lleve la ley, lo busque la ley y él se escapa, ¿no? Dice, ahora de cierto os digo, si dicho enemigo se escapa de mi venganza, de modo que no es traído a juicio delante de mí, entonces os aseguraréis de advertirle en mi nombre que no venga más contra vosotros ni contra vuestra familia, ni tampoco contra los hijos de vuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Debemos advertirle, mira, te hemos perdonado, el Señor no ha escapado a la ira del Señor, pero por favor no venga más a nosotros, ni a mi familia, ni a mis generaciones tampoco, ¿no? En el 29, si entonces viene contra vosotros o contra nuestros hijos o nuestros nietos, bisnietos, o hasta la cuarta generación, dice, entregaré a vuestro enemigo en vuestras manos. El Señor mismo lo va a traer, lo va a entregar a nosotros. Nosotros ahí podemos decidir o actuar, depende, somos justificados en actuar, pero recordemos que si nosotros buscamos la forma de paz, ser pacificadores, eh, somos compasivos y misericordiosos, el Señor nos colmará de bendiciones. Sé que seguir estas leyes, estas normas, a veces es muy difícil cuando nos encontramos con nosotros teniendo problemas propios, tenemos sufrimientos también, tal vez nosotros o nuestra familia están pasando graves problemas económicos o de salud y que vengan personas a lastimarnos, a herirnos. em, Esto puede causar en nosotros un gran disgusto, graves problemas, y tal vez reaccionamos de una forma que para el Señor no sería muy bien visto, pero sí nos justifica porque Él sabe que estamos pasando por serios problemas. Tal vez si no tuviéramos estos problemas y reaccionaríamos de una forma totalmente diferente. Em, Ahora pasamos al versículo 29, 30, perdón.
Dice, y cuando el Señor nos entrega el enemigo en nuestras manos, dice, sí. Y entonces, si lo perdonáis, seréis recompensados por vuestra rectitud. También vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. O sea que no solamente el Señor nos va a recompensar, nos va a bendecir a nosotros por haber perdonado después de tantas heridas que nos causó, sino que también nuestros hijos y hasta la cuarta generación. El Señor los va a bendecir a ellos con todas estas bendiciones. Em, 31 dice, sin embargo, está en vuestras manos. O sea que a pesar de que si Él, cuando Dios nos entregue, nos ponga el enemigo en nuestras manos, eh, si reaccionamos bien, nos vamos a ser bendecidos. Pero si no, somos justificados. Vamos a ser justificados por nuestra reacción. Ahora vamos a hablar, a partir del versículo 33, habla acerca de guerras. Dice, y además, esta es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo, el Señor, se los mandare. Em, en el versículo 35, y si ese pueblo no aceptaba la oferta de paz, ni la segunda ni la tercera vez, había de traer estos testimonios ante el Señor. Entonces yo, el Señor, les daba un mandamiento y lo justificaba para salir a luchar contra esa nación, lengua o pueblo. Y dice en el 37, y yo, el Señor, peleaba sus batallas y las batallas de sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea que si un pueblo, una nación o alguna lengua de pueblos, ellos venían en contra de nosotros y nosotros los perdonamos por dos o tres veces, traíamos esto al Señor, el Señor iba a pelear las batallas por nosotros. Y no solamente Él iba a pelear la batalla con nosotros, sino también iba a pelear la batalla por nuestros hijos y todo hasta la cuarta generación. A partir del versículo 38 habla acerca del Señor de las ofensas, cuando somos ofendidos. Esto es muy eh, normal escuchar esto en la iglesia. Es que este hermano me ofendió, es que esta hermana me ofendió a mí. eh, Muy fácil nos ofendemos. Muchos de nuestros apóstoles han hablado acerca de estas ofensas. Nosotros, no por las acciones o lo que diga las otras personas, somos ofendidos, causan una ofensa en nosotros, sino que nosotros permitimos que lo que la persona dice o hace en contra de nosotros como ofensa, nosotros permitimos que eso se haga una ofensa en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de controlar estos sentimientos, de decir, a mí no me molesta lo que diga ni lo que haga, yo sé quién soy, yo voy a seguir adelante, no voy a ofenderme por lo que hace. Y aquí habla acerca de muchas de estas cosas y dice, a partir del 38 y aquí, esta es la norma para todo pueblo, dice el Señor tu Dios, para que haya justificación delante de mí. Además de cierto os digo que si vuestro enemigo, después de haber venido contra vosotros, la primera vez se arrepiente y viene a vosotros a pediros perdón, lo perdonaréis y no lo tendréis más tiempo como testimonio contra él. Y así también la segunda vez, dice, si vuestro enemigo se arrepiente de las ofensas que haya cometido contra vosotros, em, si nos vuelve a causar nuevamente ofensa y viene y nos pide perdón y nosotros, bien, los perdonaremos, dice, hasta 70 veces 7, como dice Jesucristo, ¿no? Y además viene por tercera vez y no se arrepiente, también habéis de perdonarlo. Si viene por tercera vez y esta vez no se arrepiente, no pide perdón, no pide disculpa, también la segunda vez, si no se arrepiente, aún así debemos perdonarlo. La tercera vez, si no se arrepiente, también debemos perdonarlo. Si buscamos nosotros
la santificación, si buscamos la paz. Eso vamos a hacer. ¿Sí? Dice, mas si os agravia en el 44, mas si os agravia la cuarta vez, no lo habéis de perdonar, sino que traeréis estos testimonios ante el Señor y no serán borrados hasta que se arrepienta y os reponga con cuatro tanto en todas las cosas en que Él os haya agraviado. Em, a ver, sí, hasta el 44. Esto se lo conoce, podemos conocerlo como la ley de que si alguien nos agravia a nosotros. O sea, ofensas y agravio son sinónimos, pero lo podríamos decir, una ofensa es algo que alguien haya hablado mal en contra de nosotros, nos ha ofendido, nos ha tratado mal. Agravios cuando comete algo en contra de nuestra persona o algo o nos lleva a juicio de una forma que no es verdadera, causa un dolor en nuestra dignidad y en nuestra causa graves problemas en nuestras libertades, tanto también en emociones. Eh, pero lo mismo, son ofensas y agravios, son sinónimos, ¿no? Depende cómo las podamos usar. Y esto es lo que el Señor habla en este Doctrina y Convenio 98, porque el Señor sabía que la gente en Missouri estaba teniendo sentimientos de tomar venganza contra los atacantes. Ellos estaban pasando graves problemas. Vamos a verlo, vamos a tocar algunos puntos de lo que estaba sucediendo allí en Missouri. En la sección 99 dice revelación dada por medio de José Smith el profeta a John Murdoch el 29 de agosto de 1832 en Hiram, Ohio. John Murdoch había estado predicando el Evangelio durante más de un año, mientras sus hijos, huérfanos de madre tras la muerte de su esposa, Julia Clapp, en abril del 831, residían con otra familia en Ohio. Para que él pudiera salir en la misión, él buscó familia que pudieran cuidarlo. Hemos hablado de esto en otros capítulos. Él le dejó sus hijos mayores que una familia las cuidara hasta que él fuera a hacer una misión. Y la esposa murió después de tener mellizos, eh, que José Smith lo adoptó y uno de esos mellizos murió. Él estaba teniendo una enfermedad, pero esa noche fatídica en que lo sacaron a José Smith, lo cubrieron con brea y pluma. El niñito que estaba enfermo no pudo resistir el frío, su enfermedad se agravó y culpa de ese acto de violencia causada por esa gente, el niñito se enfermó más gravemente y murió. Cuando John Murdoch regresó de la misión, se encontró con esto, ¿no? De que su hijito había muerto y que las personas que estaban cuidando a sus hijos, que se comprometieron a cuidarlo, le estaban cobrando por los alimentos y el tiempo que lo había cuidado. A pesar de todo eso, John Murdoch, él siguió firme en la iglesia y también voy a leerle algunas cosas más de John Murdoch, que él había, eh, todo lo que él había pasado, ¿no? Aquí lo tengo, vamos a leer John Murdoch. Dice, el 5 de noviembre de 1830, John Murdoch sirvió en una misión y bautizó a unas 70 personas en 4 meses en Orange y Warrensville, Ohio. El 30 de abril de 1831, poco después de haber regresado de su misión, su esposa, Julia, falleció al dar luz a mellizos. En junio del 831, el Señor lo llamó a ir a Missouri e ir predicando el Evangelio por el camino. Hizo arreglos para que varias personas cuidaran de sus hijos mayores, mientras que José y Emma adoptaron a los bebés mellizos.
El profeta, a pesar que había muerto la esposa, él aceptó el llamamiento a salir a la misión. Qué hombre maravilloso. El profeta José Smith recibió la revelación que se encuentra en Doctrina y Convenio 99, la que vamos a leer, aproximadamente 2 meses después de que John Murdoch regresara a casa de su segunda misión. John Murdoch siguió el consejo del Señor e hizo arreglo para enviar a sus 3 hijos mayores al obispo Patrick en Missouri, donde fueron alojados con familias diferentes. John partió para su misión. El 12 de septiembre de 1832, cerca de un mes después de haber recibido su llamamiento, sirvió en varias misiones más. Luego se reunió con sus hijos mayores en Missouri por el resto de su vida. John Murdoch sirvió al Señor fielmente en su llamamiento de misionero, obispo y patriarca. Y también cuando él después de Nabú, tuvieron que salir, él llegó a Utah y también en Utah sirvió como obispo. Esta es la historia de este gran misionero, de este gran miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A él no lo detuvo la muerte de su esposa ni las muertes de sus hijos. ¿Por qué? Porque él sabía que nuevamente él podría encontrarse con su familia, que esta vida es solamente un lugar de prueba, que nosotros debemos probar, que nosotros vamos a ser fieles y en la vida después de esta, en la vida eterna, vamos a tener a toda nuestra familia nuevamente. Él tenía un gran testimonio en esto. Por eso él pudo cumplir con todos estos llamamientos. Vamos a leer del versículo 6 al 8 nomás. Dice, y ahora de cierto te digo, no conviene que salga hasta que se provea para tus hijos y seas enviado con bondad al obispo en Sion, que fue lo que leímos, que él hizo eso. Envió sus hijos al obispo Edward Patrick y ahí Edward Patrick ubicó los niños. Después de pocos años, si lo deseas de mí, también podrás ir a la buena tierra para poseer tu heredad. Y así fue. Después de terminar su misión, tuvo su heredad aquí en Utah. De otra manera, continuarás proclamando mi evangelio hasta que sea llevado. Y así él predicó, dio su testimonio siempre hasta el día de su muerte. Em, Vamos a leer ahora, vamos a pasar a la sección 11. Perdón, a la sección 100. Dice revelación dada de José el profeta y así de Ridon en Perrysburg, Nueva York, el 12 de octubre de 1833. Estos dos hermanos, habiéndose alejado de su familia durante varios días, sintieron alguna inquietud en cuanto a ellas. Yo tengo algo aquí que está en la historia. Está en la Guía de Estudios, Doctrinas y Convenios e Historia de la Iglesia. En abril de 1833, un hombre llamado Freeman Nickerson se unió a la iglesia en Nueva York y viajó a Kirtland, Ohio. Cuando Freeman conoció a José Smith, le pidió al profeta que visitara a la familia de Nickerson en Nueva York y Canadá. José Smith y Sidney Rigdon accedieron a su petición y el 5 de octubre de 1833 partieron de Kirtland con él. El grupo predicó el Evangelio durante el viaje. El 12 de octubre de 1833 llegaron a casa de Nickerson en Petersburg, Nueva York, y José recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenio 100. Y vamos a leer algunos versículos. Em, Vamos a comenzar en el versículo 3. No, sí, vamos del 1 al 3. Tengo algo para leerle lo que dijo el presidente Kimball. Dice, de cierto, así dice el Señor a vosotros, mis amigos, Sidney y José, vuestras familias también.
están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. He aquí, tengo mucha gente en este lugar, en las regiones inmediatas, y se abrirá una puerta eficaz en las regiones circunvencinas, en esta tierra del, del este. Em, vamos a ver lo que tiene aquí el del presidente Kimball, lo que él nos dijo. Em, ajá, aquí lo tengo. Y él dijo, esto lo pueden encontrar en La Leona, septiembre de 1984. En 1974, el presidente Spencer Kimball dijo, pero tal vez el mayor de los motivos por la obra misional es el darle al mundo su oportunidad de oír y aceptar el Evangelio. Las Escrituras se encuentran repletas de mandatos y promesas, llamados y recompensa por enseñar el Evangelio. Uso deliberadamente las palabras mandato, porque parecería ser una directiva que se repite a menudo y de la cual nosotros, tanto en forma individual como colectiva, no podemos escapar. Y así fue con José Smith y de Río. Ellos fueron a una misión. Ellos cumplieron con esta misión. Eh, vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice, porque os será dada en la hora, sí, en el momento preciso lo que habéis de decir. Este versículo es muy conocido cuando salimos a la misión, que no debemos tener miedo, que el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hablar, nos va a hacer sentir en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tenemos que decir. Todo misionero conoce este versículo. Y lo voy a leer hasta el versículo 8. Mas os doy el mandamiento de cualquier cosa que declaréis en mi nombre, se declare con solemnidad de corazón. O sea, con amor, con buenos sentimientos, con paz, tranquilidad, lo podamos decir de esta forma, con el espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Y esto es importantísimo, estos versículos para a los que se están preparando para salir una misión. Estos versículos son importantes, debemos siempre recordar esto. Si nosotros lo hacemos con buenos sentimientos, con amor, buscando la paz y la tranquilidad, no atacando ni, ni, ni mostrando que nosotros sabemos más, con orgullo, sino con compasión, con mansedumbre, con amor, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a poner la palabra justa de lo que tenemos que decir en ese momento. A partir del versículo 9 al 13, vamos a leer todo eso, pero antes de llegar al 13, eh, aquí le da un mensaje a Sidney Rido, cuál va a ser la función de él y cuál es la función de José Smith. A partir del versículo 9 dice, y me es prudente que tú, mi siervo Sidney, seas portavoz para este pueblo. Sí, en verdad, te ordenaré para este llamamiento. Sí, de ser portavoz de mi siervo José. Y ahora le dice a José, y a él lo facultaré para ser potente en testimonio. Y a ti te facultaré para ser potente en explicar todas las escrituras, a fin de que seas su portavoz. Él será para ti un revelador, para que sepa la certeza de todas las cosas pertenecientes a mi reino sobre la tierra. Y continuad, pues, vuestro viaje, regocíjese en vuestros corazones, porque he aquí estoy con vosotros hasta el fin. Em, quiero leerle de que
todo esto que le habló, que Sider Rido va a ser un portavoz, José Smith será potente, dan testimonio revelador, tuvo grandes y maravillosos frutos. Em, Voy a leerle em, lo que está en José Smith. Em, Permítame un segundito. Aquí tengo. Esto está también en Doctrina y Convenio e Historia de la Iglesia, Manual del Maestro de Seminario. La labor misional de José Smith de Cedar Rigno tuvo una influencia perdurable en la Iglesia. Por ejemplo, José Smith y Cedar Rigdon predicaron a un grupo grande en la casa de los Nickerson, así como a grupos adicionales en Canadá. Los misioneros bautizaron a casi 20 personas, entre ellas a Moses Nickerson, y organizaron una rama de la iglesia en 1836. Perle Pratt visitó la rama, perdón, en 1836, Perle Pratt visitó la rama mientras servía en una misión en Canadá. Moses Nickerson le presentó a John Taylor, al Elder Pratt. El Elder Pratt bautizó a John Taylor, quien llegó a ser un misionero de éxito y más tarde presidente de la iglesia. Por eso el Señor le había dicho que está complacido con que José Smith y de Ridon vayan a una misión y que Él va a cuidar y proteger su familia. Si ellos son fieles, si ellos actúan con humildad y amor, el Señor le va a bendecir. Había muchas personas ahí listas para escuchar el Evangelio. Y ellos bautizaron a Moses Nickerson y luego este Moses Nickerson, cuando Perry Pratt llegó ahí, le presentó a John Taylor, que llegó a ser uno de los grandes presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Am, en el versículo 13 dice, y ahora os doy una palabra concerniente a Sión. Aunque sea disciplinada por un corto tiempo, Sión será redimida. Le hace saber que a pesar de todos los problemas y dificultades que están pasando en Missouri, Sión será redimida. El versículo 15 al 16, por tanto, consuélense en vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud. Y lo que yo estuve hablando de la justificación y la santificación. El Señor quiere que nosotros seamos santificados, que nosotros busquemos la santificación, que, que no nos dejemos llevar por los momentos de ira, de, de sentirnos que hemos sido dañados, acusados falsamente, que hemos sido agraviados, hemos sido golpeados. El Señor quiere que nosotros podamos, con amor, con mansedumbre, resistir todo eso y buscar la santificación.